Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy, martes 15 de abril del año 2014. Hoy en Informa TV la daré a conocer que el Congreso del Estado de Chihuahua reelige al licenciado José Luis Armendáriz González como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y en esto lo apoyan más de 200 organizaciones. También estaré informándole que se encuentra en México el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Otra información, veremos que la ONU se encuentra preocupada por el ritmo de salida de materiales químicos de Siria. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. Con 22 votos a favor, el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua designó al licenciado José Luis Armendáriz González como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el periodo del año 2014-2019. Al cierre del plazo de la convocatoria para ocupar el cargo de la presidencia, el Honorable Congreso recibió la papelería de 10 aspirantes. Y luego de realizar el proceso de entrevistas para conocer su trayectoria y posteriormente realizar una sesión de preguntas sobre los conocimientos de cada uno para ocupar la presidencia de la CEDH, el Congreso del Estado de Chihuahua dio a conocer la terna por la que votarían las y los diputados. En acto sucesivo, los diputados votaron otorgándole las 2/3 partes de los votos por parte del Congreso. Posteriormente, también se designó a las y los consejeros que acompañarán desde el día de ayer al licenciado José Luis Armendáriz González en el trabajo para la salvaguarda de los derechos humanos. Ellas y ellos son Servando Villegas Cubésare, Emma Armida de la O. Rodríguez, Luis Alfonso Rivera Soto, Luis Alfonso Ramos Peña, Héctor Arturo López Valenzuela y Marta Teresa González Rentería. Cabe señalar que después de haber tomado protesta en el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua ante el licenciado José Luis Armendáriz González, expresó su agradecimiento a las más de 200 organizaciones que mostraron su apoyo y respaldo para que continuara en el cargo de presidente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró el día de ayer, a través de su presidente, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, que las mujeres mexicanas siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación. Además, dijo que las acciones de promoción de sus derechos e igualdad continúan siendo un tema pendiente en la eficaz aplicación de las políticas públicas por parte de las autoridades responsables. Por esta razón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos instó a la sociedad en su conjunto a informarse sobre los derechos humanos de las mujeres y sobre las medidas de prevención de la violencia en sus distintas esferas, y también a denunciar ante las autoridades competentes cualquier agresión contra la mujer. Tras el anuncio del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de acatar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e indemnizar a 104 personas porque sus derechos fueron violados durante una manifestación, Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, explicó que dicha recomendación pide resarcir el impacto psicosocial de las víctimas que fueron detenidas de manera arbitraria. En entrevista para un medio de comunicación, explicó que esto genera por primera vez un elemento objetiable, donde a raíz de lo presentado se pueden tener elementos que puedan generar el nivel de reparación que se tiene que hacer. Además, reconoció de parte del gobierno del Distrito Federal que lo más importante es que se acepte y que se tiene que hacer este pago porque finalmente fueron personas que sufrieron una violación a sus derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició una investigación por los hechos denunciados a través de los medios de comunicación en los que se señala que un grupo de la delincuencia organizada atacó a migrantes que viajaban en tren, esto en Huimanguillo, Tabasco, en los límites de las Choapas, con las Choapas, esto en Veracruz.
De acuerdo con información recabada por el organismo nacional, aproximadamente 200 personas migrantes que viajaban en el tren con dirección a Coatzacoalcos, Veracruz, fueron sorprendidos por un grupo de la delincuencia organizada, que de igual forma viajaban a bordo del tren, y otros de los agresores viajaban en una camioneta. Ahí los pasajeros exigieron al maquinista detener el tren, pero al no hacerlo, este fue baleado. Además, se reportó que algunos más resultaron lesionados y que hubo mujeres que presuntamente también fueron atacadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que inició una queja para investigar presuntas violaciones a los derechos de una familia por parte del personal del Hospital de Petróleos Mexicanos y del Servicio Médico Forense de Cadereyta, esto en Nuevo León. De acuerdo con diversas informaciones, el pasado domingo 6 de abril, en ese nosocomio, fue atendida una mujer embarazada luego de sufrir un accidente automovilístico, a consecuencia del cual posteriormente ella y el bebé en su vientre fallecieron. Familiares de esta víctima reclamaron los cuerpos en el servicio médico forense, pero solo les entregaron el de la mujer. Al reclamar, informaron que del hospital únicamente les habían mandado el cuerpo de la madre. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se encuentra recabando evidencias suficientes en ese hospital y en el CEMEFO para acreditar los agravios manifestados por la familia que desea confirmar la muerte del bebé y darle sepultura. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, pidió sumar esfuerzos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y ofrecerles a ellas y a las niñas oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos de su vida, así como de fomentar su empoderamiento. Mediante un comunicado de prensa, el ombudsman estatal comentó que los tres poderes de gobierno, además de organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, deben sumar sus esfuerzos e implementar acciones para este fin. Además, Morales Gómez explicó la necesidad de romper paradigmas para brindar atención a las mujeres, pues aunque dijo se tienen avances a través de programas y planes a nivel local, nacional e internacional, aún dijo se debe trabajar más en la materia. Diversos penalistas y juristas expusieron ante medios de comunicación que la intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dar a conocer una lista de personas y empresas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y el terrorismo es demagógica e irresponsable y que además vulnera los derechos humanos. El titular de Hacienda, Luis Videgaray, dijo este sábado pasado en Estados Unidos que daría a conocer la narcolista con base en datos de Washington y de la ONU. Cabe señalar que funcionarios federales recordaron que el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, no está de acuerdo en señalar a personas sin pruebas, pues hacerlo, señala de manera irresponsable, genera daño moral a inocentes. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Gobierno de México a ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones que le permitirá a los menores presentar quejas directamente ante el Comité de la ONU de las violaciones a sus derechos. En conferencia de prensa, Javier Hernández, representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que el bono demográfico en México está en riesgo por la brecha en materia educativa que padece la niñez en nuestro país. Además, dijo que en México, según el Censo de Población, existen 39.5 millones de niños y adolescentes, de los cuales 3 millones trabajan y un número alarmante entre 13 y 16 años desertan de la escuela por motivos de pobreza y de salud. Esto es parte de la información que sucede en nuestro país. Es momento de hacer un breve corte y regresamos con ustedes. Estamos con ustedes
ustedes para presentarles lo más importante en materia de derechos humanos a nivel internacional. El día de ayer llegó al Distrito Federal, esto en México, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para comenzar con su gira de trabajo en el país. Ahí el secretario realiza una visita oficial a México desde el día de ayer hasta el día de hoy para participar en la apertura de la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. El secretario general de Naciones Unidas arribó ayer por la tarde para reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como con el canciller mexicano, José Antonio Meade. Durante este encuentro con el mandatario se revisan las diversas contribuciones de México a la labor de las Naciones Unidas y en particular en la definición de la Agenda de Desarrollo post-2015, la lucha contra el cambio climático, la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas. La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que derogaron la pensión de invalidez que cobijan a las víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad. Este recurso fue admitido el pasado 10 de abril por la Corte Constitucional y busca que se revise y modifique lo dispuesto en los artículos, los cuales derogaron ese beneficio para quienes sufren disminución de su capacidad laboral desde un 50%. Por su parte, la Defensoría del Pueblo considera que al establecerse anticipadamente un término preciso de vigencia para una prestación social, como la pensión de invalidez, y luego suspenderla sin ofrecer razones de justificación, esto vulnera los principios constitucionales de progresividad para los derechos sociales. El defensor del pueblo de Perú, Eduardo Vega Luna, reiteró en días pasados la necesidad de aprobar un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial. Esto con el objetivo de reducir el número e intensidad de los accidentes de tránsito registrados en ese país. Además, pidió que se mejore el Sistema Nacional de Licencias de Conducir a fin de que durante los operativos en vías urbanas y carreteras se pueda detectar con certeza a los conductores que tienen las licencias de conducir suspendidas o canceladas y así evitar que sigan circulando por las vías del país. En Lima metropolitana, según las cifras de la Policía Nacional de Perú, solo en 2012 se registraron 546 accidentes fatales que causaron la muerte de 570 personas. Dando continuidad a otra información, le comento que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo este pasado domingo un encuentro de emergencia para abordar la crisis en Ucrania a petición de Rusia. Por su parte, Vitaly Shurkin, el embajador ruso ante Naciones Unidas, calificó la situación en Ucrania como muy peligrosa y que una mayor escalada de esto debe ser atendida de manera inmediata. El representante de Ucrania, Yuri Sergeyev, pidió no dejar que se repita el escenario de Crimea con el este de Ucrania, remarcando que el gobierno está preparando un plan de contrainsurgencia para golpear a los terroristas armados. Esta reunión fue solicitada por Rusia tras la violencia que se ha desatado en el este de Ucrania, refiriéndose a la serie de acciones de grupos prorrusos que han tomado edificios gubernamentales en Ucrania. En Chile, el diputado e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Felipe de Musi, sostuvo que existen graves abusos y atropellos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Esto lo dijo en el marco de un viaje que parlamentarios de la Alianza hicieron hasta Venezuela para reconocer la realidad de ese país. El diputado Felipe de Musi llamó a los líderes estudiantiles que hoy están en el Parlamento y al Poder Ejecutivo chileno para que condenen y se hagan parte de los graves atropellos que, según él, sufren miles de habitantes de Venezuela, pero especialmente los estudiantes que llevan el peso de las manifestaciones en Caracas. Según manifestó, los derechos humanos no tienen fronteras ni menos color político, por lo que denunció lo que considera la violación de los derechos fundamentales de las y los venezolanos. Ante la crisis humanitaria y la grave situación de desplazamiento que se registra en Huapi, Cauca,
Esto en Colombia. El defensor delegado para los derechos de la población desplazada, Mauricio Vesga, viajó hasta ese municipio colombiano y constató que a la fecha ya son 208 familias, es decir, 756 personas las que han sido desplazadas hasta el casco urbano. Esto por los enfrentamientos que han sostenido uniformados del Batallón de Infantería de Marina 42 y guerrilleros del Frente 29 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Defensoría del Pueblo de aquel país ha solicitado a las entidades competentes para que de manera articulada y concurrente sumen sus esfuerzos que tiendan a mejorar las condiciones humanitarias de esas personas desplazadas, pues lamentablemente no cuentan con las medidas sanitarias ni las condiciones de habitabilidad necesarias, lo cual resulta más crítico para los 200 niños y niñas, entre ellos, los 200 niños, entre ellas una niña de 11 años en condición de discapacidad que no cuenta con una silla de ruedas. La Defensoría del Pueblo de Perú presentó en días pasados el reporte de conflictos sociales número 121, correspondiente al mes de marzo del año 2014. En este se da cuenta, entre otros aspectos, que durante periodos se registraron 211 conflictos sociales, 165 en calidad de activos y 46 en estado latente, uno menos en relación al mes anterior. Cabe indicar que Apurímac tiene 24 conflictos, Ancash 23 y Puno 18. De estos continúan siendo las regiones del Perú que concentran la mayor cantidad de conflictos sociales. En relación a la naturaleza de los conflictos contemplados en el reporte número 121, 134 de estos son de tipo socioambiental, 32 por asuntos del gobierno local, 16 por demarcación territorial, 9 laborales, 9 por asuntos del gobierno nacional, entre otros. También en este se informa de 6 conflictos resueltos y del surgimiento de 7 casos nuevos ubicados en las regiones de Apurímac, Huancavelica, Junín, Loreto y Ucayali. Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo de Perú expuso mediante un comunicado de prensa que la violencia es incompatible con el respeto y la protección de los derechos fundamentales y con el fortalecimiento del sistema democrático, y nadie debe quedar al margen de las investigaciones si cometió algún ilícito penal. La misión conjunta para Siria de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, y la ONU consideran preocupante el ritmo actual de los envíos de materiales químicos fuera de ese país para su destrucción. El portavoz de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, manifestó durante una rueda de prensa que a la misión le preocupa que no se haya cumplido la promesa de Siria de eliminar los materiales para armas químicas en su territorio para el 13 de abril. Excepción de los que están en áreas inaccesibles. Por su parte, el funcionario de Naciones Unidas señaló que se espera que se intensifiquen los esfuerzos para acelerar el ritmo y la escalada de las operaciones que están encaminadas a eliminar todos los materiales químicos en Siria antes del próximo 27 de abril. Y bien, esto es parte de lo que sucede en materia de derechos humanos a nivel mundial. Yo soy Lía Montañez y de esta forma me despido, no sin antes agradecerle que usted haya estado con nosotros. Lo esperamos mañana miércoles con más información. Que tengan ustedes un excelente día.